Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer presentaros a Pablo Bomaro en esta charla que nos va a dar, que está dirigida fundamentalmente a los estudiantes del Máster de Investigación en Educación de la Universidad Complutense, que nos acompañan aquí, y también a los estudiantes de posgrado del programa becal de Paraguay, que estuvieron con nosotros el año pasado, y para los que estamos grabando la presentación y se la daremos después disponible en algún lugar. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos, por estar aquí. Ya sé que llevas una temporada muy viajera por España, en Argentina, en Barcelona, ahora aquí, luego te vas por Europa, vuelves, así que te agradecemos muchísimo que nos dediques aquí un ratito. Pablo es profesor de la Facultad de Buenos Aires y también investigador del CONICET. Dirige un grupo de investigación de estudios sobre la juventud muy interesante, muy importante para nosotros, sobre todo porque con este grupo y con otro grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, otro de Brasil y otro de México, recientemente hemos conseguido un proyecto de investigación en lo que estamos empezando a trabajar ahora, que tiene que ver sobre cómo experimentan los jóvenes eso de la participación. Hemos tenido ya algunas reuniones de trabajo con Pablo y con otros investigadores en Buenos Aires, también en Barcelona, y dentro de unos meses tendremos un workshop aquí en Madrid primero y después otro en el verano en Buenos Aires. Un momento con el que estamos muy ilusionados y ahí andamos, aunque es muy complicado porque somos 5 grupos de investigación, 5 universidades diferentes, algunas lejanas, y bueno, estas cosas se complican, pero realmente con muchísima ilusión. A Pablo le hemos dicho fundamentalmente que nos hable de lo que ellos hacen en su universidad, en su grupo de investigación, de lo que están investigando, y que nos cuente un poquito pues, cuál es esa tradición, esos estudios que ellos están llevando a cabo en este momento. Os dejo con él. Bueno, estoy un poco lejos, creo, del... Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación, de verdad. Gracias a todas, a todos, bueno, por estar aquí presentes. Sé que hoy también había alguna alteración con las clases en la facultad, por un problema con el agua o algo así que valoro doblemente porque eso me habían advertido mucho. Mira que puede ser que haya pocos estudiantes, que no estén todos, que vengan. Así que bueno, valoro doblemente que se hayan quedado. No sé si por mí o por el interés o por lo que fuera, pero está bueno que podamos compartir esto. Como bien contaba Gonzalo, que vuelvo a agradecer por supuesto esta invitación, la idea que un poco él me comentó, bueno, venimos compartiendo no hace tanto tiempo, pero bueno, hace un tiempo que hay una relación, es también con otro investigador argentino, Pedro Núñez, quien trabaja temas quizás un poco más directamente vinculados con los que hacen aquí en la facultad, digamos, en el máster. Pero digo, hace un tiempo que venimos intercambiando sobre algunos problemas, algunas temáticas vinculados con las formas de participación juvenil, formas de participación en el ámbito educativo, ámbito social, en otros espacios sociales, quizás colectivos un poco más territoriales, por supuesto también vinculados con partidos políticos, con juventudes partidarias y también lo que tiene que ver con la política pública, ¿no? Pensando en las relaciones entre la participación juvenil y el Estado, en clave de las políticas públicas que fomentan o digamos, obturan la participación juvenil y también en clave de cómo la dinámica urbana, cómo la dinámica de las ciudades, lo mismo, fomenta o, digamos, inhibe o promueve o dificulta la participación juvenil, también en clave ciudadana, en clave de ejercicio de derechos. Entonces, yo soy parte de un grupo de, digamos, investigación más amplio, que como bien dijo Gonzalo, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Simplemente para que me conozcan un poco más, yo, digamos, vengo del campo de lo que es historia. Yo soy, digamos, licenciado en historia como título de grado, luego yo me doctoré en sociología, siempre en la UBA, o sea, viajo bastante por temas laborales y por jornadas, conferencias, pero todo mi digamos, estudio sistemático lo hice, digamos, en Buenos Aires, en Argentina. Me doctoré en la UBA, entonces decía en digamos, ciencias sociales, sociología específicamente, y me postdoctoré. Yo soy postdoctor porque bueno, uno siempre sigue haciendo esas cosas, no sé,
Ahora, ¿qué es lo que van a inventar? Porque ya creo que después claro, post sería como raro, pero sería como raro, ¿no? Deberían, digamos, inventar alguna otra palabra, no sé, ahora, que no se me ocurre, pero bueno. Soy post, digamos, doctor en niñez y juventud, que es un postdoctorado que, digamos, en América Latina, digamos, es regional, con algunas universidades de Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile, que se han unido hace unos 6 años para hacer este postdoctorado. Con esto les cuento ni que soy doctor ni que soy postdoctor, sino que como que me fui concentrando en temas desde una mirada un poco más histórica por mi formación o mi deformación de grado, luego más amplia de las ciencias sociales y la sociología, y digamos especializándome en temáticas vinculadas con infancia y juventud, pero sobre todo en mi caso con juventudes o con adolescencia y juventud. Entonces, toda la problemática, digamos, educativa, yo la abordo más desde las cuestiones de participación o de activismo juvenil, y a lo mejor no tanto desde mis enfoques, desde las dinámicas propiamente escolares, sino desde el espacio educativo como un espacio de sociabilidad, de digamos, construcción de lo común, de prácticas comunes y de participación entonces también. Esto simplemente como para focalizar un poco en el equipo de investigación, que estamos junto con Melina Vázquez, con Pedro Núñez. Se los nombro porque en mayo, quizás no sé si con todos ustedes, pero con algunos nos vamos a conocer, nos volveremos a ver en agosto en Buenos Aires. Entonces, digamos, un equipo amplio, somos unos 18 miembros, algunos investigadores ya más formados, bueno, algunos coordinamos el equipo, otros son tesistas, becarios, maestrandos, doctorandos, pero digo, en el equipo venimos trabajando entonces lo que tiene que ver con modalidades de participación juvenil, participación no solo política en el sentido de, digamos, legitimada o consagrada dentro del sistema político reconocido, sino como una concepción amplia, una noción amplia de lo que es política, que ahora vamos a ver con esta noción de politización, un poco pensando que hay otras formas de participación política que no tienen que ver con las instituciones consagradas, legitimadas, o con los espacios, digamos, que están como, digamos, asignados a la participación solamente. Tenemos un proyecto de mediano, digamos, aliento, que venimos trabajando las décadas de los 80, 90 y digamos actualidad también, justamente viendo estas formas o estas modalidades de participación, activismo en diferentes espacios, o sea, en diferentes momentos históricos y en diferentes espacios sociales, sobre todo en 3 espacios sociales que tienen que ver con los partidos políticos por un lado, con las instituciones educativas por otro, sobre todo lo que es, digamos, secundaria, digamos, enseñanza media, enseñanza secundaria y también universitaria, y lo que tiene que ver con las dinámicas que nosotros llamamos más territoriales o más comunitarias o más barriales en un punto. En esas 3 dimensiones venimos, digamos, trabajando ya hace unos años, hace unos 5 años que el equipo se conformó aproximadamente. Bueno, hay un libro publicado que de hecho no es para hacer ningún tipo de publicidad, porque se lo voy a dejar a Gonzalo, que llevártelo, digamos, en Barcelona y me olvidé. Hay un libro que, digamos, produjimos este año, en abril de este año, abril-mayo, hace unos pocos meses, unos 4 o 5 meses, que tiene que ver justamente con esta mirada histórica de las formas de participación juvenil en Argentina. Se lo dejo a Gonzalo, pero para que lo puedan tener todos y para que ojalá pase de mano a mano. Esperamos que esté pronto digital. Las buenas editoriales son medias reacias a que los libros estén digitales o abiertos. Sí lo pueden comprar digital, pero nuestra aspiración es que esté libre, que esté en la web libre. Todavía no está, y más si me graban voy a decir que no está, porque si no la editorial se va a enojar. Después, en todo caso, el PDF podrá circular. Sí, Gonzalo. Lo dejaremos en la biblioteca para que pueda estar de acceso a todo el mundo, ¿vale? Bien. Buscáis si os interesa, tardarán unos días en registrarlo, lo buscáis por Bomalo y lo localizaréis. Excelente, Gonzalo, gracias. Entonces, bueno, esto es un poco como para ponernos en marco del equipo, que yo soy uno de los coordinadores, somos 3 coordinadores, y un poco el marco en el que desarrollo mis investigaciones, también articuladas con una red que yo antes comentaba cuando estábamos viniendo para acá. Juan Luis, perdón que no me acordaba si era Juan Luis, no me acordaba si era José Luis o Juan Luis, perdón, es que nos conocimos hace como una hora, entonces disculpa. Con Juan Luis, mientras veníamos para aquí, comentábamos, hay una red latinoamericana de, digamos, investigadores en juventudes, también vinculada con CLACSO, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, yo, digamos, también integro la red, hace unos años que la coordiné, ahora ya no, por suerte, pero bueno, digo,
también en ese marco, que digamos somos unos 93 investigadores de unos 12 países, todos digamos América Latina, también venimos desarrollando algunas investigaciones, intentando también algunas dimensiones comparativas entre grandes ciudades o entre diferentes escenarios que creo que también podría nutrir el proyecto que digamos tenemos en cinco ciudades, digamos Barcelona, Madrid, bueno, México, San Pablo y Buenos Aires. Entonces, avanzando un poquito, porque yo dije, bueno, voy a hablar unos 45 minutos y después intercambiemos. Igualmente también podemos ir dialogando mientras tanto, no hace falta que ahora estén todos y todas calladas y que haya preguntas después, sino que podemos ir dialogando ahora. Pero lo que yo les quería presentar, traer, es un poco algunas herramientas. ¿Se ve bien? Perdón, porque algunos se ve. ¿Qué pasa? Sí, pueden apagar. Yo tengo ya mi computadora y los apuntes que puedo tener yo ya los acuerdo. Bueno. Sí, igual es digamos, digamos, o sea, ad hoc, que era el encuentro con ustedes. Sí, bueno, tienen mi nombre y todo. Pero digo, tiene que ver con poder pensar algunas formas de aproximación a estos procesos de participación juvenil. O sea, cómo pensamos la, digamos, relación entre juventudes, políticas, participación, también vinculándolo, como ya dije, con las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí hay como tres cuestiones. Por un lado, desde dónde estamos entendiendo a las juventudes, y aquí aparece esto de juventudes en tantas generaciones. Justamente, a ver, ahora voy a hablar un poquito más, pero esto de acercarnos a la noción como una propuesta, por supuesto que no es excluyente, ¿no? O que no es única, de acercarnos a las juventudes desde la noción de generación. Por un lado, incorpora esta cuestión de la pluralización o de la pluralidad del término ya no juventud, sino juventudes, o sea, en plural, y ya no generación, sino generaciones. Un poco, digamos, incorporando justamente esto de que la diversidad es una marca, al menos como una hipótesis, una marca epocal, una marca generacional, decimos nosotros, avanzando un poco, pero bueno, estoy como deconstruyendo, digamos, cómo fuimos llegando a esto, una marca epocal, es decir, no ver la diversidad juvenil en clave de fragmentación, en clave de dispersión, como se la ve muchas veces, en clave de imposibilidad de constitución de un común o de un sujeto participativo, sino más bien en clave de capacidad, en clave de potencia, en clave de pluralidad, en clave de multiplicidad, y entonces incorporar ya a la propia noción esta pluralización o esta multiplicidad. Y en segundo lugar, reponer el proceso sociohistórico, cultural, situado temporo-espacialmente. O sea, siempre que uno habla de juventudes es muy necesario reponer las coordenadas o los marcadores temporoespaciales a lo que se está refiriendo y que van de cierta manera configurando ese modo de ser, estar y presentarse ante otros en tanto jóvenes, y también una noción relacional que siempre tiene que ver con las relaciones horizontales entre pares y también con las llamadas verticales o intergeneracionales, y sin duda que el ámbito educativo es uno de los ámbitos más importantes para poder pensar estos vínculos intergeneracionales, no solo los vínculos generacionales entre pares, sino también y sobre todo los vínculos intergeneracionales. Esto como un primer acercamiento. Ahora voy a desagregar un poquito, lo más rápido que pueda, algunas de estas cuestiones. Como segundo punto, o sea, estoy como ahora presentando algunas cosas que en los próximos minutos voy a ir desagregando. Como segundo punto, entender la política en tanto politización, o sea, juventud en tanto generación, digo, para que suene también como sonoramente, digamos, fácil, y política en tanto politización. Asumiendo de cierta manera que hoy en día, para poder concebir las formas de participación juveniles y las prácticas y las acciones políticas, entre comillas, juveniles, no nos podemos solo circunscribir al sistema político reconocido, legitimado, es decir, a la participación en partidos políticos, en los canales institucionales, al voto, al sufragio. Es decir, si uno se circunscribe solo a eso y tiene una mirada que nosotros consideramos restrictiva de la política,
alimenta o le da, y eso no son miradas, digamos, distorsionadas, si solo tomamos el sistema político, le da toda esa serie de análisis que dicen que los jóvenes son apáticos, son desinteresados, no participan, están descomprometidos. La mayoría, ustedes lo deben leer porque son bastante frecuentes y no es que digan que no sean válidos o hasta que no sean valiosos, pero la mayoría, yo diría que más del 90% de ese tipo de estudios están siempre mirando a los jóvenes cómo participan en las instituciones que el sistema político les ofrece para participar. Por ejemplo, si los jóvenes votan o no, o sea, el porcentaje de jóvenes que van a sufragar, cuántos jóvenes hay afiliados a los partidos políticos, si hay sindicatos o gremios o centros estudiantiles, cuántos jóvenes participan de los centros estudiantiles, no sé, cuántos jóvenes en los países, la verdad que no sé cómo es, digamos, bien esto, digamos, aquí, digamos, en España, pero si, digamos, el voto es obligatorio, ¿es obligatorio el voto o es opcional? Bueno, ¿cuántos jóvenes se van a, digamos, inscribir a los padrones electorales? Todo lo que tiene que ver con indicadores vinculados a participación institucional y a participación vinculado con los canales estatales, que uno diría estadocéntricos, en general, salvo algunas excepciones, también en Argentina, también en América Latina, salvo algunas contadísimas excepciones, arrojan entonces resultados de apatía, de desinterés, de compromiso, de individualismo, sobre todo comparados con otras épocas, con los 80 o en algunos países, aquí también los 70, por supuesto que tienen otra, digamos, configuración que en algunos países que fueron años fuertemente participativos. Bueno, aquí según en qué momento los 70 estamos saliendo de, digamos, franquismo, en fin, ¿no? Habría que ver ahí, pero bueno, digo, con sus singularidades, si uno compara los 2000 con los 80 o con los 70, en esos indicadores, en esos espacios, siempre da menos participación ahora. O sea, los de hoy son menos, decimos, menos XX que los de antes. Siempre, digamos, en general, en todas las comparaciones, les da mal a los de ahora. O sea, casi nadie dice, los jóvenes de hoy son mucho más comprometidos, mucho más sociales, mucho más solidarios, colaborativos y mucho más comunes o lo que fuera que antes. En general siempre se dice, son menos tal cosa que hace 3 décadas, 2 décadas o lo que fuera. También muchas veces, y esto como nota, digamos, al pie de página, muchas veces menos que en la época en que el que lo enuncia era joven, ¿no? En general siempre los jóvenes de hoy en día son menos tal cosa que cuando yo era joven, aunque no se diga cuando yo era joven, pero si yo, por ejemplo, si yo hablo de hace 2 décadas, porque tan grande no soy, es cuando yo era joven. Entonces digo, bueno, si los jóvenes de hoy son menos tal cosa que hace 15 años, es cuando yo tenía 24, 23, entonces cuando yo era joven, bueno, hace 15 años, tal cosa, tal otra, tal otra. Digo entonces, esto de ir hacia esta ampliación de la frontera de lo, digamos, político. Ahora vamos a ir a algunas cosas, pero uno podría pensar con algunos autores, no me quiero poner hoy demasiado teórico porque era más como una cuestión de herramientas o de metodología más que de teoría, creo que habíamos conversado, más como la cocina en el sentido, yo lo pensé más como la cocina de cómo construir nociones de acercamiento, o sea, nociones que no son solo teóricos o conceptuales, sino que también son metodológicas, o también intentan ser metodológicas, digamos, porque son cómo, o sea, son un cómo yo me acerco y cómo voy construyendo los problemas, ¿no? Entonces digo, sin ponerme, digamos, esencialmente teórico, si uno pensase en las distinciones que fundan el campo político entre la política y lo político, desde Hannah Arendt, Schmitt, mucho más cercano Chantal Mouffe, Rancière y otros autores, uno podría pensar que esta noción de politización podría ser de cierta manera como un articulador, una bisagra, un híbrido, o una ambivalencia entre lo político y la política. Lo enuncio porque quizás en unos minutos diga algo más de eso. Y entonces, esto de pensar, perdón que me tuerza, pero no estoy viendo aquí, porque te vuelvo a decir que la Mac tiene un problema, pero que lo suele tener, así que estoy acostumbrado a estas tortícolis. Digo, pensando en esta noción de politizaciones, tiene que ver, digamos, justamente con ampliar este campo de la política y entonces con este ingreso de la política o la politización de vínculos cotidianos. Y esto, para acercarse a las producciones políticas, digamos, juveniles, es muy importante. El otro día, digamos, justamente, digamos, conversábamos de esto, de cómo hay afinidades, cómo hay vínculos, cómo hay relaciones, que para muchos autores podrían ser prepolíticas o subpolíticas, o podrían ser privadas o íntimas, que son fundamentales para entender las formas de acercamiento político de las juventudes. O sea, son afinidades cotidianas, desde gustos musicales,
hasta formas de vestirse, hasta sexualidades, hasta fe religiosa, o clubes de fútbol, o cuestiones territoriales, que no son políticas por una sustancia, o por una esencia, o por un a priori, sino que se politizan en el proceso de hacerse públicas, colectivas, de expresar un conflicto. Bueno, ahí vamos a ver algunas dimensiones también que nos pueden llevar a entender, o que nos pueden ayudar, mejor dicho, a entender esta noción de politización, que tiene que ver entonces con el devenir política en relaciones cotidianas. Entonces incorporamos afinidades, afectividades, o sea, los afectos como un territorio, como una dimensión politizable, no política, sino politizable, ¿sí? Que puede devenir política, y las corporalidades. Ahí el cuerpo no solo como un medio, ¿sí? como un transporte, digamos, como un medio, es decir, como un, digamos, contenedor en un punto, sino el cuerpo como una producción política, el cuerpo como un territorio, el cuerpo, quizás uno podría ponerse, digamos, Foucaultiano y ver el cuerpo como una producción de sí, pero bueno, como mínimo, el cuerpo como una producción política, es decir, una producción corporal, y hay un despliegue, hay una presentación corporal en estas formas de producción y de manifestación política. Y esto tiene que ver también, cuando uno habla de afectos, corporalidades, afinidades, también está, digamos, ingresando en cuestiones de cultura, de comunicación, de estética, de expresividad. Entonces hay toda una dimensión cultural y estética de la política. Quizás en unos minutos diré algo más, pero me voy adelantando también para ir pasando temas y no ser tan largo. Uno podría decir hoy en día rápidamente que no, yo diría que no cualquier acción cultural, expresiva, comunicativa, estética es una acción política. Yo diría que no, que puede ser politizable, pero no es política. O sea, puede politizarse. Pero sí diría que cualquier acción política tiene alguna dimensión estética, expresiva, cultural, comunicativa. Hoy en día cualquier acción política, eso que no lo digo como una acción, obviamente que hay que luego, digamos, ver cómo esto se va desplegando, pero diría que cualquier acción política tiene su dimensión estética, su dimensión expresiva, su dimensión cultural, su dimensión comunicativa. Y esto entonces, quizás estoy yendo un poco rápido en el sentido de que me estoy salteando algunos pasitos lógicos, pero bueno, también váyanme siguiendo y vamos, digamos, dialogando. Si nosotros pensamos que esta política se fue ampliando, que la idea de política no se circunscribe al sistema político, sino que desborda o excede lo estatal, o sea, lo incorpora. Yo digo porque, digamos, hay autores que lo niegan, que a veces, bueno, o sea, el fin del Estado, no. Yo digo que lo incorpora pero lo desborda, que lo incorpora pero lo excede, o sea, no alcanza para poder explicarlo, ¿sí? O sea, para poder interpretarlo, para poder entenderlo. Entonces, si uno piensa en estos procesos, claro, lo público también aparece como una noción en cuestión, digamos, si uno es fiel, lógicamente, a cómo se vincula, porque si la política es el lugar de lo público, o lo público, como es el lugar de la política, o sea, en la, digamos, concepción clásica de la política, era un momento excepcional, el ágora griega, ¿no? O sea, digamos, el ciudadano griego, que obviamente que era, digamos, excluyente, que no era esclavo, no hablo de que era, digamos, una perfecta democracia, esas digamos, ideas, digamos, así como medio, digamos, mágica, digamos, en Grecia, no, pero digo, dentro del modelo de la democracia griega, vuelvo, porque ya me estaba yendo un poco al ramo, o sea, por eso, digamos, dudé un segundo para no irme tanto por Grecia, pero digo, dentro de ese modelo hay una vida gris, cotidiana, monótona, que se interrumpe en algunos momentos excepcionales de manifestación política, a donde los ciudadanos se reúnen, digo, simbólicamente, para administrar la cosa pública, la red pública, algo común, ¿sí? En el ágora, en un espacio público que puede ser un ágora simbólico, o sea, cada 2 años, cada 4, cada 3, cada vez fuera, yo voto, o sea, soy un ciudadano que está como trabajando en mi familia, en mis cosas, y cada tanto tengo una acción política y me comprometo con la sociedad. Pero mi vida cotidiana no es una vida política, salvo que yo me especialice, que yo sea un profesional de la política, ¿sí? En esta visión, eso como que se diluye un poco, o se difumina.
Más bien, habría una vida cotidiana que tiene acciones que pueden devenir políticas, que no es que uno está todo el tiempo haciendo política, pero que hay acciones que nos unen, ¿sí? Que podrían no ser políticas en algunas visiones, pero que con algunos procesos que uno identifica o que uno detecta se pueden tornar política. En esta visión entonces, lo político, o la política mejor dicho, no se circunscribe solo a lo estatal. Y por lo tanto lo público tiene que ampliarse. ¿Sí? Hay una noción de lo público no digamos estatal, de lo público comunitario, y en ese proceso de politización, de vínculos cotidianos, de lo público ampliándose, aparece entonces un nuevo sentido, o una actualización del sentido del espacio en la producción política. Hay muchos autores que hablan de la espacialización de las relaciones sociales, de la espacialización de la producción, de la espacialización de los vínculos políticos, y esto puede ser contradictorio en un mundo global, ¿sí? Como digamos, hablamos de la digamos, espacialización, cuando parece que está todo tan mundializado y tan globalizado que no hay una espacialización que pese, ¿sí? Porque hay como flujos, bueno, fluyen las mercancías y los capitales. Sabemos que las personas no podemos fluir libremente. Los que vivimos digamos, en América Latina sabemos eso, porque no podemos entrar libremente a muchos países, Estados Unidos por ejemplo, y vaya si lo saben los que viven en Asia, en África y en muchos lugares. Si yo quiero venderle armas a Siria, lo vendo libremente. Si un sirio quiere venir aquí, tiene muchas restricciones. O sea, las personas tienen, digamos, restricciones, la mercancía no, pero no me voy a ir por esas derivas. Digo que ante el proceso de supuesta globalización, mundialización, bueno, uno diría, pareciera paradójico hablar de espacialización. Sin embargo, el espacio, con esta vida cotidiana politizada, con estas, y digamos, no lo dije digamos ahora, pero luego digamos, a lo mejor algo digamos, aparece esto, con estas subjetividades también capturadas por los procesos sociales, ¿sí? El espacio cobra una nueva importancia, una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana sí sucede, digamos, en un espacio determinado. Hay trayectos, hay formas de ocupar ese espacio, de habitarlo, de reconfigurarlo, de producirlo, el hogar, el barrio, la escuela, el trabajo, los ámbitos de ocio, los clubes, lo que fuera. O sea, todos son, digamos, prácticas bien espacializadas. O sea, a ustedes no les da lo mismo vivir en cualquier lugar, ¿o sí? No. No les da lo mismo juntarse para el ocio en cualquier espacio. ¿Sí? O sea, tiene que ver con una modulación de la espacialidad. O sea, la vida cotidiana está muy espacializada. Entonces, si la política se torna cotidiana, también se espacializa. Podría ir con otra explicación mucho más estructural que habla de que la producción también se espacializó, se territorializó, pero no me voy a ir por esas explicaciones un poco más económicas, sino que me voy a ir por estas explicaciones un poco más políticos, sociales, subjetivas, y entonces aparece esta noción, avanzando un poquito más rápido, de territorio. Si aparece este espacio socialmente construido, este espacio habitado, este espacio que no es solo físico o solo geográfico, sino que es un espacio en tanto entramado de relaciones sociales. Eso es el territorio. Entonces, ahí es cuando aparece la noción de territorio, la política territorializada, que al menos digamos, en América Latina es una noción muy importante. Aquí también se usa, pero quizás con menos frecuencia o con menos intensidad, pero aparece esta noción de espacio producido, espacio construido, espacio habitado, espacio como entramado de relaciones sociales, como una noción potente para interpretar procesos de participación política. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Justamente como yo antes decía, pensando en estas diversidades como una marca epocal, como una marca generacional, también incorporar las desigualdades, porque yo creo que cuando uno piensa en las condiciones en las que las juventudes producen sus prácticas de participación y también vinculado con políticas públicas, que no son solo las políticas estatales, ¿sí? En esta ampliación de lo público, pero aparece o hay que incorporar la dimensión de la desigualdad, o sea, no solo la dimensión de la diferencia o la diversidad, sino la dimensión de cómo muchas veces
esas diversidades y esas diferencias se expresan sociohistóricamente en clave de desigualdades. Y nosotros sabemos, ustedes saben, y si no lo vamos a ir sabiendo, que las juventudes son uno de los grupos sociales más desiguales. O sea, cualquier indicador de desigualdad que uno tome abordando una desigualdad multidimensional, que no es solo por ingresos, que no es solo socioeconómica, en el grupo social juvenil dan indicadores peores. O sea, es dentro de una sociedad muy desigual como la contemporánea, y digamos América Latina tiene el raro honor de ser la subregión del mundo más desigual, no la más pobre, que es África, sino la más desigual, o sea, a donde por eso, digamos, incorporo esto por esta noción relacional, ¿sí? La desigualdad siempre me habla de una relación, la pobreza es un estado fijo, soy pobre o no pobre. Cuando soy desigual es con respecto a otro, ¿sí? O sea, no es algo absoluto. La desigualdad siempre me lleva a ver una perspectiva relacional, y es lo que me parece más interesante del término. Desigualdad educativa tiene que ver con poner en vínculo diferentes espacios, sectores, instituciones, digamos currículum, lo que fuera, educativos. Entonces yo estoy viendo, hay una desigualdad educativa porque quiere decir que hay un grupo, ¿sí? Digamos, privilegiado, lo que fuera, con más acceso, con más lo que fuera, con más oportunidades, y otro grupo más desfavorecido. O sea, estoy viendo la relación. Y ahí también aparece la brecha. Entonces, digo, esa desigualdad está vinculada con la diversidad, porque muchas veces la diferencia social, se procesa en clave de desigualdad. Uno de los desafíos que vamos a ver en unos minutos, en unos 15 minutos, tiene que ver con cómo pensar una diversidad que no tenga que ver o que no se traduzca, que no se procese socialmente en clave de desigualdad. Digamos, cómo pensamos un universal que no, porque esto, perdón, digamos, cuál es el en vez de trama, cuál es el anverso de esto, tiene que ver con pensar una igualdad que no homogeneice. Y la educación también es uno de los espacios sociales que más problemas tienen para procesar la diferencia. O sea, al menos los casos que yo conozco, supongo que aquí también será lo mismo, digamos, en España, pero en Argentina seguro, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, en todos los países que yo conozco un poco más en detalle, en América Latina, el diferente en educación siempre es separado, ¿sí? Siempre es llevado a algún espacio especial o a una institución especial o dentro de la misma escuela, dentro del establecimiento, al gabinete psicopedagógico, a la maestra de apoyo, cito a los padres, veo que, o sea, siempre el diferente es de alguna manera separado, porque la escuela tiende a homogeneizar. No solamente, no voy a ser yo el que les diga en un máster de educación, no solamente cuando nace cuando nace vinculada con modulación de espacios y tiempos, ¿sí? Bancos fijos, tiempos, bueno, ahora hay clase, ahora no hay clase, saben todos, que tiene que ver con la formación ciudadana, digamos, y para el trabajo, ¿verdad? O sea, no solamente con las corporalidades y las espacialidades que está modulando y las temporalidades que está modulando, sino también con esta homogeneización. En Argentina al menos los uniformes escolares, ¿sí? Todos iguales. Claro, servía también para borrar diferencias sociales a la baja, o sea, para que no hubiera una distinción por vestimenta en la escuela pública. Pero crecientemente también sirvió para decir, ese corte de pelo no va a la escuela, está muy corta tu falda. No, así venir vestido, esa no es forma para venir vestido a la escuela, ¿sí? O sea, siempre buscando uniformizar. Bueno, de hecho, la famosa frase de este ministro francés de 1857, 1856, que era a esta hora, seguramente ustedes la deben haber leído, ¿no? A esta hora en Francia, todos los estudiantes de tercer grado están viendo el teorema de Tales, no sé, no era así, pero están viendo tal contenido, y él se ufanaba de eso, decía, en los liceos franceses a esta hora están todos viendo el mismo contenido. O sea, desde Calais a Marsella, imagínense, ¿no? O sea, hay una uniformidad y una homogeneización, y la sociedad y la, digamos, política pública también tiende a homogeneizar. Y cuando fragmenta, tiende a consolidar desigualdades. Entonces hay políticas públicas para los más desiguales, políticas públicas para los privilegiados o para los menos
desiguales, ¿sí? Entonces, digo, hay un desafío que tiene que ver con cómo esta diferencia o esta diversidad se puede procesar en clave de igualdad y no en clave de desigualdad, y cómo la igualdad se puede construir desde un universal diverso y no desde una homogeneización o desde una noción unívoca que borre las diferencias. Bueno, hay cosas que yo ya dije, por eso dije que me estaba adelantando algunas cuestiones. Acá no es una definición, y no quiero que lo tomen como una definición, pero este esfuerzo por brindar herramientas, digamos, metodológicas, decía, bueno, una aproximación a cómo entendemos la juventud en clave de generación. Tiene que ver justamente con una noción vinculada con el conflicto social y también con el conflicto intergeneracional, digamos, ¿no? O sea, cuando uno también concibe la generación, tiene que ver con el abrir ese paso en una sociedad dada, en una sociedad cuyas reglas impusieron otros, y una sociedad y una educación, y un trabajo y una familia, una forma de vínculos intrafamiliares que no son definidos por los nuevos que llegan a la familia, sino que fueron definidos por los adultos, educados por sus adultos. O sea, y con esto no quiero decir que no deba ser así o una cosa prescriptiva, sino que estoy casi describiendo dinámicas sociales que fundamentan lo problemático, lo conflictivo o el malestar. Por eso a veces cuando dicen, bueno, los jóvenes son rebeldes o ya vas a ser rebelde, o sea, a todo joven le toca un momento como de, digamos, rebeldía y ya te vas a ir estableciendo a medida que vayas creciendo. Yo no creo que sea así, pero sí esta idea de irrupción generacional, ¿sí? Tiene que ver con esto, con pensar cómo llegar a una sociedad dada, digamos, genera malestares, problemas, ¿sí? Que puede derivar en adaptaciones o en disrupciones. Pero hay una situación problemática que tiene que ver con un constituyente generacional, ¿sí? Tiene que ver con un reconocimiento, tiene que ver de alguna manera, como lo entendemos nosotros, con el proceso de subjetivación, con reconocer lo problemático de la situación, reconocer que las herramientas o los saberes existentes no son suficientes para solucionarlo y reconocerse agente de esa situación problemática, es decir, un sujeto con posibilidades de incidir en esa situación problemática. Bueno, y acá algunos rasgos de esta noción de generación que incorpora lo sociohistórico, cultural, situado temporo, digamos, espacialmente, la dimensión colectiva, relacional, una dimensión de, algunos dicen de disrupción, de irrupción, algunos dicen de ruptura, más acontecimiental, a lo Rancière también, o a lo Badiou, a lo Desertó en un punto, aunque más tomándolo esta noción de, digamos, Badiou. Tiene que ver con la creación, con la innovación, con este acontecimiento subjetivante, ¿no? Vinculado con esta ruptura, una dimensión de reflexividad que puede ser un poco más problemática, y dos cuestiones, bueno, acá hay algunos autores también que hablan de esto, algunos españoles también, y sobre todo vinculado con estos dos últimos puntos, que es que hablar de generación digamos, permite no solo pensar en las generaciones sucesivas, existen, sino también superpuestas y simultáneas, porque si yo cruzo lo generacional con lo situado, ¿sí? me da que yo puedo tener diferentes generaciones entramadas y o sea, quiere decir que no, digamos, concibo solo por cortes etarios o sucesivos, sino que en un mismo momento coexisten como pares horizontalmente, no solo, es obvio que verticalmente también, pero horizontalmente diferentes configuraciones generacionales. Voy avanzando un poquito. Bueno, acá algunas ideas que yo ya mencioné, esto de la diversidad, de la producción, de esto de cómo se produce juventud. Quizás voy a pasar y me voy a quedar con este último punto, con estos dos distanciamientos, en esta diapositiva al menos, porque hay cosas que fui diciendo y las que no dije vamos a avanzar un poquito más rápido. Que tiene que ver con esta noción de generación, permite dos digamos, alejamientos que creo que son interesantes para los que estudiamos juventud. Esto, bueno, estamos, digamos, presuponiendo que estamos, digamos, abordando, o sea, cómo abordar la juventud contemporánea, ¿no? O también, digamos, en estos momentos históricos también, o sea, no solo actuales, sino también con una clave, digamos, histórica. Digo, entonces, dos alejamientos, dos distanciamientos, por un lado, de una noción más biologicista de la, digamos, juventud, es decir, solo como una dimensión etaria. O sea, muchas veces a los que estudiamos juventud
se nos interpela diciendo, bueno, pero a ver, definime etariamente tu sujeto. Y yo digo que lo digamos, etario sería una especie de base material, o sea, sería como una condición material, o sea, yo diría que no se joven ni a los 8 ni a los 70 años, estoy exagerando un poco, digamos, pero en el medio hay tantas configuraciones, tantas dispositivos, procesos, mecanismos de producción societal de las juventudes, por ejemplo, y esto lo vemos, lo que pasa es que a veces no se interpreta, digamos, en esta clave, pero por ejemplo, si uno analiza políticas públicas de, digamos, juventud, en España hay muchísimas, algunas más efectivas, otras menos, pero hay muchos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con subsidios para primer empleo, para primera casa, para alquiler, para renta, o sea, para todo lo que tiene que ver, bueno, con la crisis de 2008, y esto seguramente ustedes lo saben hasta más que yo, se ampliaron mucho las franjas etarias, por ejemplo, digamos, era antes hasta 29 años, ahora es hasta 35 años, fíjense, o sea, muchos de esos planes juveniles se extendieron hasta los 35 años. En México hasta los 39 años. Entonces, si yo dentro de 50 años tomo como fuente histórica la política pública mexicana, voy a decir que en 2017 ser joven en México es de 18 a 39 años. A algunos les puede parecer exagerado. La política pública así lo define. Entonces, ¿hay que tomar eso como el marcador etario? No. Justamente hay que ver la multiplicidad, el entramado de procesos societales y estatales que van produciendo juventudes, que son culturales, que son políticos, que son relacionales, ¿sí? que tienen como dimensiones o como aspectos distintos. Entonces, yo digo que hay que tomar la cuestión etaria, la coincidencia de fechas de, digamos, nacimiento, esta cuestión biológica, esta noción más de juventud como ciclo de vida, que es también como surgen las nociones o los estudios de digamos, más vinculados con digamos, juventudes, pero que no alcanza para poder explicarlo. Otra vez, como dije antes, como que lo desborda, como que lo excede, o sea, es una suerte de condición material, de base material, que es necesaria, pero no es suficiente. Y cada vez es menos suficiente. Y un segundo distanciamiento, que es muy también frecuente, digamos, en la educación también. No es que estoy crítico con la educación, pero yo estoy viendo cómo muchas de estas cuestiones se dan, digamos, en el espacio educativo. Tiene que ver con esta segunda noción que es muy, o sea, que es también muy, digamos, típica o que digamos, fue, digamos, de cierta manera, digamos, dominante en los años 50-60, cuando comienzan los estudios de, digamos, juventudes en Estados Unidos e Inglaterra, que es esta noción de moratoria vital o de suspensión vital, o sea, la juventud como una etapa intermedia, no se es niño ni se es adulto, ¿sí? La juventud como un paréntesis vital, o sea, como una moratoria, como una suspensión, ¿sí? Como una suspensión vital, a donde el joven es un sujeto incompleto, inacabado, en formación. Entonces, ¿cuál es la misión de la juventud? Formarse. ¿Formarse para cuándo? Para cuando le toque. Para cuando sea un sujeto pleno y le toque asumir la responsabilidad o del país o de la sociedad o de su vida. Idealmente, clásicamente, cuando surge esto, años 50 y años 60, el joven era el no padre, el no ciudadano, el no trabajador. Por lo tanto, hay autores que hablan de la juventud negativizada. La juventud definida por carencia de atributos, que cuando lo tenga, o sea, cuando sea padre, cuando sea ciudadano, cuando sea, digamos, trabajador, va a dejar de ser joven. Obviamente que esto se discute también por la fuerza de la historia, que por suerte cambia, que por suerte no es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque jóvenes de sectores populares, paternidades a edades diversas, jóvenes que tienen que trabajar en edades no juveniles, ¿sí? O perdón, no, o sea, digamos que tienen que, digamos, o sea, digamos, ir, digamos, a trabajar en edades que no son adultas, perdón, quiero decir, digamos, en edades, digamos, juveniles o directamente, digamos, infantiles. Y por, digamos, cuestiones que, digamos, están más vinculadas a la participación ciudadana. También, o sea, hay muchos países a donde ahora se vota, o sea, hay derecho a voto de los 16 años, o menos inclusive, por lo tanto, digo, hay discusiones como más
más fácticas, pero también hay procesos sociales que van, digamos, compensando esto. Pero aparte es una noción fuertemente minorizante de la juventud que los propios jóvenes se han encargado de discutir y que los autores y que los teóricos han y hemos discutido durante décadas. Yo diré que ya de los años 80, 90 está mal visto en la academia hablar de la juventud en tanto proceso de paréntesis, de suspensión, intermedio, inacabado, de esta moratoria vital, ¿sí? Aunque se sigue usando en algunos estudios, pero cada vez es más como residual, ¿sí? Pero está en el sustento de muchas políticas públicas, muchas, por ejemplo, mucho de la formación ciudadana, bueno, acá digamos Juan Luis trabaja eso, así que no me voy a meter en su territorio, pero se basa en esto, en formar al ciudadano del futuro. Entonces, por ejemplo, digamos, en Argentina, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, formación ciudadana, formación ética ciudadana, hay que aprenderse, digamos, constitución, las leyes, ¿sí? O sea, todo para ser un buen ciudadano en el futuro. No se interpela al joven como participante en su momento. O sea, a ver, ¿en qué ámbitos participás vos ahora? Vos sos un sujeto que está participando aquí y ahora, no mañana, no cuando te toque, sino en qué ámbitos participás en tu cotidianidad, en tu inmediatez, con tus pares, en la escuela, con tu familia, en el barrio, en las ciudades, ¿sí? Sino que en general muchos currículos educativos vinculados con formación ciudadana están enseñando a aprender a ser ciudadano cuando al joven le toque asumir las riendas, los destinos o la responsabilidad de ser un ciudadano y participar de la cosa pública. Mientras tanto se forma para eso. Se forma para eso, es un ser incompleto, ya vas a entender cuando te toque, no entendés porque no viviste todo lo que yo viví. O sea, son todas frases de sentido común que parten, no es que la abuela que le dice eso leyó a los autores, digamos, norteamericanos que hablaron sobre esta noción. Pero está como un supuesto esta noción de moratoria vital o de suspensión o de etapa, digamos, intermedia. Y creo que la noción de, digamos, generación permite alejarse justamente de estas cuestiones. Bueno, acá traigo una cita para discutir, pero se me fue un poco el tiempo, ya voy por 35 minutos y me idea hablar 45, me quedan solo 10. Que era de, digamos, Guattari, autor que deben conocer, Félix, digamos, Guattari, francés él, que un poco él, en un artículo muy cortito, que lo pueden buscar en la web, está en la web, que es Viaje, digamos, a donde él discute, digamos, adolescencia, uno podría pensar juventud, pero también, digamos, adolescencia, y es un poco, digamos, provocativo, digamos, pienso yo, por un lado, porque esto de que hay, digamos, dice, bueno, los jóvenes son muy hablados, son muy producidos, pero pocas veces hablan o producen, o al menos son visibilizados como digamos, enunciadores y como, digamos, productos. Entonces, dice, es algo que pasa solo en la cabeza de los adultos. O sea, un poco, digamos, haciendo, digamos, claro, ¿sí? Y entonces dice, algo que, digamos, existe en diferentes planos en el adulto, ¿sí? Fantasma oculto, en fin. Y luego dice, bueno, es un devenir, es una producción, yo digo, sin volvernos, digamos, delesianos ni nada de eso, pero bueno, es una producción, cuando dice devenir niño, devenir mujer, devenir sexo, ¿sí? O sea, habla de que puede ser un proceso de producción social, ¿sí? Una transformación, por eso no hay mucho tiempo para discutir esta cita, creo, pero yo la traje un poco para no naturalizar, porque creo que hay un esfuerzo que tiene que ver con desnaturalizar nociones, con desnaturalizar categorías, con no asumir que son nociones dadas, que hay tal cosa como los jóvenes, sino que son expresión de un proceso de producción social, históricamente sedimentado, culturalmente sedimentado, relacionalmente producido. Entonces, digo, creo que esta cita es una de las que nos puede permitir esto de pensar, alejarnos también de la biología. Dice que no tiene nada que ver con la programación genética, ¿sí? O sea, alejarnos de la noción biologicista, poder pensar en lo adultocéntrico, en cómo los adultos están produciendo el mundo juvenil a su imagen y semejanza en general, sea por sanción o por celebración, o sea por estigmatizar o por idealizar. Los jóvenes son muy buenos o muy malos según mis parámetros. O sea, son muy participativos o muy rebeldes, son muy apáticos o muy comprometidos, son muy vagos o muy trabajadores.
pero siempre con mi noción de participación, digamos, trabajo o de lo que fuera. ¿Son muy libres a nivel sexual o no? Pero hay una sexualidad, digamos, que rige. O sea, en todos los planos, en general, los jóvenes siempre son vistos por la vara adulta. Y en esto estamos visibilizando una relación jerárquica, digamos, en un punto, como hace 40 años se dijo, bueno, el mundo femenino está siendo visto por el mundo masculino, o sea, hay una sociedad patriarcal, machista, bla, bla, bla. Bueno, yo no diría que es exactamente lo mismo, porque ningún proceso es idéntico a otro, pero tiene que ver con visibilizar otro tipo de relaciones de desigualdad que muchas veces se digamos, naturalizan. O sea, porque hasta hace 20 años esto no estaba puesto sobre la mesa, era naturalizado que los jóvenes eran hablados por los adultos, producidos por los adultos, modulados por los adultos, habilitados en el espacio, digamos, social o no por los adultos. De hecho, el joven que pasa, no sé si digamos acá eso, digamos, digamos, daba esto, pero digamos en Argentina, en muchos países, el joven pasaba a ser adulto cuando se le invitaba a la mesa a los adultos, cuando se podía sentar al lado en una cena, estaba la mesa de los niños y la mesa de los adultos. O sea, cuando el adulto lo invita, eso es un ritual, ¿no? O sea, te invito al mundo adulto, cuando se podía vestir con pantalones largos, como su papá. Mientras tanto, se vestía, no solo que era un niño o un joven, sino que se vestía diferente. Y que había marcadores sociales que todo el mundo sabía que todavía no era adulto. Porque usaba pantalones cortos. Uno quería usar pantalones largos. ¿Sí? Digo, eso era el joven hablado por el adulto. ¿Sí? O sea, ¿cuándo sos? Cuando sos igual a mí. Cuando te sentás en mi mesa, usás mis pantalones, o sea, ahí ya, o sea, no cuando sos igual a vos, no cuando sos vos. Cuando sos muy parecido a mí es cuando vas haciendo pasajes, ¿sí? De lugares sociales y de espacios sociales. Bueno, ya me estoy diciendo muy largo con esto. Bueno, lo mismo que hice con, digamos, generaciones, digamos, haciendo un poquito más, con la noción de, digamos, cómo entender este proceso por el cual las dimensiones personales, subjetivas, cotidianas, de la vida individual, de la vida social, devienen políticas, públicas, comunes, ¿sí? Cómo entender esta noción de politización, ¿sí? Como una noción justamente dinámica, y entonces poder pensar, porque cuando uno habla de esto, y paso todo esto junto, muchas veces, digamos, dice, bueno, entonces, ¿cualquier acción humana es una acción política? ¿Cualquier práctica social es una práctica política? Yo diría no. Pero es posible de politizarse. Puede devenir política, ¿sí? Al calor de expresar un conflicto social, no ser solo individual, sino ser colectiva, estar en una composición social, ser organizada, decirme algo acerca de lo común, de lo público, de lo público no solo a nivel estatal, sino a nivel de lo común, ¿sí? A nivel de lo comunitario, esta forma de estar juntos, vinculada con la creación, con la innovación, situada y con algún tipo de disrupción, ¿sí? Entonces, cuando una práctica juvenil, educativa, social, se va convirtiendo en conflictiva, en pública, organizada, colectiva, ¿sí? Vinculada con, digamos, por decir, algún tipo de desplazamiento, de movimiento, se va politizando. Es politizable, se va convirtiendo en una práctica política. Bueno, esta dimensión que ya mencioné antes, la culturización o la estetización, ¿sí? Que también tiene que ver con la espacialización, porque una estética, si es una estética situada, porque no es una moral, es una estética, o sea, desde el colectivo a la sociedad, del individuo al colectivo, siempre está situada. Entonces, esta estetización también tiene que ver o se vincula con la cuestión de este locus, ¿sí? Cada vez más importante. Bueno, y entonces, ¿cómo uno piensa a partir de estas nociones, ¿sí? Cómo pensar los movimientos juveniles y cómo interpretar que estamos viviendo, creo yo, un momento de gran protagonismo juvenil? A nivel social, hay autores que hablan de dos procesos, el proceso de feminización y el de juvenilización, como dos procesos paralelos que en los últimos 30 años siguen al mundo. El mundo es cada vez más femenino y más juvenil. ¿Quiere decir que hay más mujeres y más jóvenes? No. Quiere decir que atributos, que rasgos, digamos, concebidos de las mujeres y de los jóvenes
van impregnando, se van difundiendo por el mundo social. Yendo al tema juvenil, y dejo el tema de la, digamos, feminización para otro, digamos, momento, pero que, digamos, tiene que ver con los cuidados, con los afectos y con otras cuestiones. Vuelvo entonces, digamos, al juvenil. O sea, hoy en día, por ejemplo, la fuerza de digamos, trabajo, o sea, lo que tiene que ver con, digamos, con todo el mundo laboral, es más juvenil que hace 40 años. Digamos, hay más porcentaje de jóvenes trabajando. Sin embargo, el desempleo juvenil, en España, por ejemplo, es mucho mayor que hace 20 años. Entonces, se dan algunas realidades como paradojales, ¿sí? Los jóvenes están más empleados, o sea, están más, perdón, en más porcentaje de la fuerza laboral que joven, pero sin embargo están más desempleados, hay más desempleo juvenil. Están más empleados o tienen más porcentaje de la fuerza laboral, pero a los empleos más precarios. Y ahí es cuando también se, digamos, introduce el tema de la desigualdad como multidimensional. Digo entonces, también tiene que ver con esto de rasgos, ¿no? Flexible, dinámico, vinculado, o sea, fácilmente, digamos, adaptable al cambio, alegre, bien predispuesto, que maneje el mundo digital fluidamente. ¿Son atributos juveniles o de una persona adulta? Juveniles. Sin embargo, a toda persona que busca empleo hoy le van a pedir eso. No solo a los jóvenes. Eso tiene que ver con la juventud. O sea, hay rasgos que se difunden. O sea, hoy todo el mundo tiene que adaptarse fácilmente, ser dinámico, flexible, estar alegre, estar con buen humor, manejar todas las redes sociales. Uno diría, bueno, pero tiene que ver con procesos productivos de los últimos 40 años, ¿sí? De cómo se fue transformando, digamos, el capitalismo cognitivo, en fin, por eso me iría por otras ramas, pero que ese capitalismo, digamos, cognitivo, digamos, comunicacional, informacional, se fue juvenilizando cada vez más. Hoy todas las publicidades son de jóvenes. ¿Sí? O sea, consumí esto para parecer joven, para ser joven. ¿Sí? Es la frase famosa de hoy los padres quieren ser como sus hijos, no los hijos como sus padres. ¿Sí? Porque hay una exaltación de ese mundo juvenil. Y esa exaltación de ese mundo juvenil, Carl Feixa decía El imperio de los jóvenes en un libro del 2012, ¿sí? Tiene que ver con idealizaciones, con idealizaciones y también con estigmatizaciones. Porque la mirada social sobre los jóvenes, ¿sí? Idealiza, endiosa, son los emperadores, son los que un poco sancionan, ¿sí? Las fuerzas políticas nuevas se asocian con lo juvenil, o sea, lo nuevo y lo joven como positivo. Hace 40, 50 años, el buen político era el político experimentado, aplomado, que como tenía mucha experiencia política, sabía gobernar, y uno confiaba en un político adulto, con experiencia, que sabe lo que hace. Hoy, en la política, y se ve acá, cuanto más joven mejor, pero joven de edad, si yo le pido, o sea, cuál es su DNI a muchos, tienen más de 40 y algunos 50, parece joven. Joven de aspecto, presentarse como joven y asociar lo nuevo a lo joven, cuando lo nuevo puede ser también lo adulto, ¿sí? Lo nuevo a lo joven y eso a lo positivo. Entonces hay una juvenilización también de la política estatal, de la política del sistema político, ¿sí? Y hay una juvenización también de la política societal, de la política de los movimientos. Y acá lo que había era como cuatro, digamos, dimensiones que nos permiten acercarme a por qué tienen tanta visibilidad y tanto impacto público, tanta influencia en la definición de la agenda pública, los movimientos juveniles en la actualidad. O la mayoría de los movimientos que causan impacto tienen que ver con dinámicas generacionales, diría uno, o juveniles. No solamente porque sean etariamente juveniles, vuelvo a decir, ¿sí? Los indignados es un movimiento juvenil, todo el mundo lo dice, pero no por la edad de las personas también, pero no sino por los rasgos que estaba movilizando, por las dinámicas que estaba produciendo. Bueno, entonces eso, como no tengo tanto más tiempo ahora, pero hay como cuatro cuestiones que tienen que ver con pensar lo juvenil en clave de dinámica más general. O sea, no pensar lo juvenil como exclusivamente juvenil o como algo juvenilista, sino como un emergente de dinámicas sociales un poco más generales. Como estos se los voy a dejar, si quieren paso un poquito para ir
llegando hacia el final y hacia un cierre vinculado más con las políticas públicas, pero antes entonces esta cuestión que yo antes planteaba, que le dije que lo iba digamos, a ampliar un poquito, diversidades y desigualdades, diversidades como marca epocal generacional, desigualdades como condición de producción o de despliegue de los mundos juveniles. Y acá entonces ahí hay dos frases de dos colectivos juveniles latinoamericanos, uno en Argentina, en Buenos Aires, la primera que la diferencia no se digamos, convierta en desigualdad, y la segunda de un colectivo mexicano, ¿sí? Que tiene que ver, somos iguales porque somos distintos, tiene que ver con justamente pensar esta dinámica diferencia-desigualdad. O sea, cómo pensamos que la diversidad no legitime desigualdades, que la diversidad asumida como marca digamos, epocal y no en clave de digamos, fragmentación, porque muchas veces digamos, se dice no es que son desiguales, sino que viven distinto. O sea, estoy respetando su forma de vida, su diversidad, pero eso está, digamos, en realidad reproduciendo o produciendo muchas veces desigualdades, o no es que no tienen espacio de ocio, sino que a ellos les gusta estar en esos lugares marginales pasando su tiempo libre. O sea, todo como, digo, o sea, es como una suerte de, digamos, reconocimiento de una relatividad cultural, que cualquiera tiene derecho a hacer cualquier cosa, pero consagro que los espacios de ellos son siempre peores a los míos. ¿Sí? O sea, no es que están en la periferia, es que les gusta. O sea, les gusta vivir así. Y yo voy a respetar, porque me dicen, ¿pero qué? ¿Vos querés que todos vivan como un profesor universitario intelectual de clase media? No. Ahora quiero que esos espacios de ocio distintos tengan los mismos recursos que los míos. Wifi libre, hermosos lugares, mucho espacio verde, lugares para partirse, o sea, todo lo que yo tengo, que si después no lo usen, no lo usen, pero hay una, o sea, cómo uno digamos, construye un universal, una idea de igualdad no como, por eso digo, no como unicidad, no como idéntico, sino de digamos, igualdad como lo común, como la posibilidad de estar juntos en la diversidad. ¿Sí? Esto no solo como un eslogan, que puede sonar bonito o no para algunos, porque ya hablábamos también con Gonzalo antes, bueno, o sea, estamos siendo demasiado tolerantes con la diversidad, ¿no? O sea, que uno acá o sea, podría discutir mucho sobre esto, sino más bien como un abordaje, o sea, porque vuelvo a decir, en muchos estudios de juventudes, muchas veces se encara la diversidad en clave de fragmentación, y se solapa la desigualdad con respeto a la diferencia. ¿Sí? O sea, la diversidad sexual, bueno, tienen menos derechos, pero bueno, porque ellos eligieron esa vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Eligieron esa vida. Y bueno, tienen menos derechos, pero yo voy a respetar esa vida. Porque para tener iguales derechos deberían vivir como yo. Deberían ser heterosexuales o lo que fuera. O sea, yo respeto la diferencia. Y eso implica que tengan menos derechos. O sea, tras un respeto, estoy consagrando una desigualdad. Si ellos quisieran tener los mismos derechos, tienen que vivir idénticos. Por eso, hay una igualdad muy estocéntrica que es lo idéntico. O sea, el igual a mí tiene que ser idéntico. Si vive distinto, va a ser desigual. No va a ser solo diferente. Va a ser desigual. Para ser igual a mí, tiene que ser, digamos, idéntico a mí. O sea, hay una, digamos, igualdad que borra, digamos, diferencias, que homogeneiza. Una igualdad unívoca. ¿Sí? Bueno, creo yo que es un desafío, es una digamos, propuesta digamos, metodológica, digamos, epistemológica, también sin duda política, obviamente política, que tiene que ver con cómo pensar esta igualdad desde la diferencia, esta igualdad desde la diversidad, este universal diverso que yo planteo ahí. Y acá traía un solo caso, que es como el único como ejemplo, entre comillas, que no es un ejemplo concreto, puntual de digamos, un caso particular, pero sí de un proceso que tiene que ver con cómo esta cómo esta vinculación entre generaciones, politizaciones, territorio, diversidad, desigualdades se despliega en las juventudes de las periferias urbanas, ¿sí? De los barrios, de los suburbios, de la, digamos, Valdivia parisina, o de Gran Buenos Aires, o de Gran San Pablo, o de Gran Bogotá, sin duda también, creo yo, aunque digamos conozco menos, de Gran Madrid, o de los suburbios de la periferia. Es decir, cómo hay una superposición de, digamos, de una interseccionalidad en un punto, digamos, cómo se van solapando dimensiones etarias o generacionales con
dimensiones más socioeconómicas o más de clase, entre comillas, dimensiones vinculadas con el género, dimensiones vinculadas con lo étnico, dimensiones vinculadas con lo espacial o con lo territorial. Y cómo eso va configurando segregaciones espaciales y generacionales y estigmatizaciones. Cómo vamos produciendo modos de vida desacreditados, diría Goffman, ¿no? O sea, cómo vamos, configurando, produciendo algunas formas de ser que se negativizan, que se desacreditan, que se estigmatizan, que se etiquetan negativamente. Hay autores que hablan de la aniquilación identitaria, porque no hay una aniquilación física, que a veces lo hay, sino, o sea, ciertas formas de ser que son negadas, que solo son reconocidas en el espacio público o incluidas cuando reniegan de su forma de ser. No me voy a meter en algo que sé que, digamos, en Europa es mucho más cercano y mucho más, no sé cómo llamarlo, trágico, suena un poco fuerte, pero bueno, mucho más, digamos, cotidiano que lo que es en América Latina. Pero toda la discusión que tiene que ver con la burka, digamos, o rayador, ¿sí? de las mujeres musulmanas, por eso es que no quiero discutir eso, y aunque esté bien que no usen, por eso no le caso, es esto, o sea, digamos, si vos lo usás, no podés estar en el espacio público, solo podés estar en el espacio público cuando sos idéntico. No importa, porque yo estoy seguro que un hincha de un fútbol, de un hooligan, también se, digamos, tapa la cara. Y no hubo una ley inglesa que diga ningún hincha de Manchester United puede ir con la cara pintada, porque entonces las cámaras de la policía no lo van a identificar cuando yo me pinto toda la cara que no sabe quién soy. Bueno, yo sí, porque soy negro y todo, pero alguna gente quizá no se da cuenta. O sea, pero hay alguna forma de ser que son desacreditadas. ¿Sí? O sea, el joven tal cosa, ¿sí? O sea, digamos, el joven migrante boliviano en Argentina. Sos hijo de migrante boliviano, ¿sí? Y te vestís como un boliviano, se dice. Para ser reconocido tenés que vestirte como un argentino. No te vestás como... Si vos te vestís como un boliviano, vas a vivir como un boliviano. Y de hecho te dice, yo te respeto, vas a vivir como un boliviano. Yo te respeto. Es una diversidad. Y te consagro a un estigma. Te negativizo. Para integrarte, tenés que vestirte como yo. ¿Qué es eso de vestirse como un boliviano acá en la escuela? No, tenés que venir vestido. ¿Querés vivir como boliviano? Listo, vas a estar ahí. Vas a estar ahí como un boliviano. Te voy a respetar, no voy a obligarte, pero no te voy a incluir. No te voy a, digamos, a positivizar. No voy a reconocerte. Para reconocerte, tenés que ser idéntico. O al menos tenés que, digamos, ajustarte a los cánones hegemónicos, predominantes. Entonces, y esto se da, digamos, espacialmente. Lugares habilitados para que los jóvenes circulen, lugares que están vedados simbólicamente. Esto de la marcha de, o sea, la marcha de la gorra, ¿no? Como sombrero, no sé cómo se dice aquí. ¿Gorra también o? Bueno, de la gorra, porque la gorra es un marcador de los jóvenes de sectores populares, que usan muchas veces gorra como un atributo, ¿no? Casi como una moda, de tipo, digamos, reggaetoneros, ¿no? Digamos, raperos, como esa... ¿sí? Entonces, bueno, es la marcha de la gorra, es la marcha, perdón, me fui. La marcha de los jóvenes que dicen la gorra es un atributo de orgullo, ¿no? Lo que de otro es que, digamos, llaman del estigma al emblema. Portar la gorra puede ser un estigma, ellos lo van a convertir en un emblema. O sea, hay una disputa identitaria y por los espacios, por habitar los espacios. Y hay una segunda cuestión que tiene que ver más con lo urbano, que es esta experiencia de los roreciños en Brasil, la pueden buscar en Google, que son jóvenes de las periferias de Río de Janeiro, San Pablo sobre todo, que ocupan espacios públicos de los barrios residenciales o ricos. No hay ninguna norma urbana que diga un joven pobre no puede ir a una plaza de barrios ricos. Sin embargo, la sola presencia en esos espacios que no están reservados para ellos hace, por ejemplo, que la policía los detenga o los obligue a irse o les pida documentos por portación de cara, color de piel o vestimenta. Entonces, y hubo, digamos, todo un movimiento que, digamos, hablaba de esto, de visibilizar estas segregaciones de tránsito, de esos circuitos diferenciados, desiguales, invisibilizados. Solo se visibilizan cuando el joven está en un lugar que la sociedad no le asignó, cuando ocupa un lugar que no era reservado para él. Este joven que está en el lugar equivocado
es entonces estigmatizado. Muchas veces también aniquilado físicamente, algunas veces, ¿sí? Pero siempre aniquilado identitariamente, simbólicamente, subjetivamente. Y hay dos nociones que se usan mucho en América Latina, que es la exclusión incluyente o la inclusión excluyente, porque no hay procesos de pura exclusión o de pura inclusión. Por ejemplo, un joven pobre de una periferia urbana está excluido de pasar sus ratos de ocio en centros comerciales o en plazas o en clubes de sectores ricos. Está, digamos, excluido. Pero no siempre está excluido de ir a esos espacios. ¿Cuándo está incluido? ¿Cuándo puede ir? Cuando es guardia de seguridad, cuando va a limpiar los baños, cuando va a cocinar, o quién limpia esos baños, o quién cocina en esos lugares, o quién cuida los ingresos. Este tipo de jóvenes. Entonces, hay una inclusión laboral, ese joven puede ir a ese lugar cuando está en un rol, en un lugar social asignado. Cuando se sale de ese rol y quiere volver a ese lugar para esparcimiento, es sancionado. ¿Sí? Entonces, estos son como para mostrar ambigüedades, paradojas, tendencias contrapuestas. Y ya cerrando, entonces, bueno, acá había algunas fotos de estas, de, digamos, Colombia, son sobre todo de Colombia, Chile, digamos, Argentina, que tiene que ver con mostrar, y hay cosas que no dije porque ya estoy por los 55 minutos, ya cierro, dije 45, ya estoy más de 10 excedido, ya cierro, que tiene que ver con mostrar justamente cómo esta politización generacional tiene que ver con la ocupación de, digamos, el espacio público y la politización de afectos. ¿Sí? Porque digo, esto es en Colombia una marcha contra una ley de reforma educativa en el 2012. ¿Qué hicieron en Bogotá, Colombia? Una besatón. O sea, besarse públicamente, besos sí, reformas no. Así como se llama allá, besatón. ¿Sí? Una besatón, obstruyen el tránsito, hay un bus que no puede pasar, fíjense, ¿sí? Ahí atrás, ¿sí? Pero algo lúdico, algo festivo, algo afectivo, algo corporal, emocional. Darse un beso es algo, digamos, político, sí o no. Aquí se politizó. ¿Sí? Y, digamos, el eslogan es beso sí, reforma no. O sea, no dice abajo la ley neoliberal de la reforma, o los conservadores, monarquistas son, no, dice beso sí, reforma no. Con ese solo eslogan tan inocente, tan poco político, ¿sí? Produjeron una disrupción en el centro de Bogotá pero muy potente. Y acá en Chile, otra besatón, Santiago de Chile, contra el presidente anterior, que ahora quizás vuelva a ser presidente, Sebastián Piñera, que era de derecha. Lo mismo, Piñera, te faltó amor. No le dicen Piñera, sos un desgraciado, hijo de tu madre, ojalá que tengas corta vida o lo que fuera, sino que le dicen Piñera, te faltó amor. Y hay una besatón que protesta contra la política de derecha o conservadora de Sebastián Piñera. Esto fue hace unos 5 años, aproximadamente, en el 2013, por ahí. Bueno, lo mismo, son varios. Ante una represión policial, que son bastante frecuentes, digamos, en América Latina, ojalá que no lo sean, digamos, en la península ibérica, no me quiero meter en problemas aquí, pero estuvimos viendo imágenes que nos hacían acordar a los países latinoamericanos, que ojalá que no se repitan nunca más en ningún país. Tampoco quiero que pase en Argentina, ni que pase en Colombia, ni que pase en Venezuela, pero tampoco quiero que pase en España, ¿sí? Pero bueno, ante una represión policial, hay un joven que abraza al policía. Ni le tira una molotov, ni le tira una piedra, ni corre, ni huye, ni lo grita para denunciarlo, lo abraza. O sea, hay una disrupción, es un hecho político. O sea, es una resistencia, es una ruptura de la inercia, de la cotidianidad. En la cotidianidad, rompe la cotidianidad mediante una acción corporal, afectiva, disruptiva, creativa, también estética, ¿sí? O ante una represión le da un beso al policía, la chica. O sea, el policía como que se queda desconcertado. Un segundo, muchos dicen, bueno, pero a los 2 minutos igual la reprimió o le pegó. Está bien, pero provocó un hecho de una ruptura, ¿sí? Y de hecho fue recuperado, fue capturado por fotógrafos que lo vieron como un hecho político, como un hecho potente. Bueno, acá es en Chile también, 2014, ¿no? Ante una represión, y miren, Chile 2014. Si hay algún estudioso
o alguien con más edad, aunque somos todos jóvenes aquí, esto podría parecer o muy similar al Mayo francés, ¿sí? Ante la represión, Flores, ¿sí? Sin embargo, es un joven chileno de 2014 que estoy seguro que no leyó a Cohn-Bendit o que no, ¿sí? Sino que, bueno, hay una experiencia social de ruptura, ¿sí? Ante una represión, una Flor. Ojalá que no haya pasado, quizás también sufrió una fuerte represión este joven, ojalá que no, puede ser. Pero bueno, hubo una ruptura, hubo un hecho de ocupación de lo público, de comprometer el cuerpo, una estética, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, hay una chica que también es muy parecida, quizás un poco menos artística que esta, que está como muy lograda. Esta foto igual es una foto, digamos, espontánea, pero está realmente muy lograda. Esta es un poco menos artística. Y acá lo mismo, una desnudatón, también en Colombia, ¿sí? O sea, ante una represión, los jóvenes se desnudan y desconciertan. Porque ese policía aprendió a reprimir personas vestidas, aunque suene ridículo, no personas desnudas. Por lo tanto, la desnudez de los cuerpos en el espacio público, en un espacio no asignado para estar desnudos, que es en mi habitación, o en mi cama, o en mi casa, provoca una ruptura. Provoca una alteración del estado de cosas, ¿sí? Entonces, digo, cómo la corporalidad, afectividad, ocupación del espacio, vuelvo a decir, tiene que ver con estas marcas generacionales de la producción política. Bueno, acá lo mismo, en el medio de una marcha, digo lo mismo que no porque esté, digamos, desnuda, sino porque digo, digamos, tiene que ver con esta ocupación lúdica, festiva, con lo estético, con lo corporal, en el medio de una, esto, digamos, es en el 2015, digamos, en Buenos Aires, en el medio de una protesta contra, digamos, el gobierno, bueno, cómo, digamos, aparece todo lo estético, todo bueno, y acá cerraba entonces, y digamos en la última, con esta cuestión de cómo pensar políticas públicas que incidan en esta cuestión de desigualdad, reconocer diversidades y cómo desplazarse de lo adultocéntrico, de lo estadocéntrico, cómo incorporar la perspectiva generacional, políticas públicas transversales, o sea, cómo pensar que las políticas públicas de, digamos, juventud no son solo las enunciadas como de juventud, seguridad, salud, educación, trabajo, políticas urbanas, son políticas que deberían contener dimensiones generacionales, como contienen dimensiones de género. Sin embargo, se naturaliza lo adultocéntrico, lo estadocéntrico, el desreconocimiento de la dimensión generacional, de la dimensión juvenil, y entonces son, digamos, políticas públicas que esto no están reconociendo, o sea, más ver al Estado como fortalecedor o como promotor, más que como creador todo el tiempo. Todo el tiempo a los jóvenes, digamos, se les dice, vení a este programa, vení a esta casa joven, vení a esta política pública. Y pocas veces el Estado va en búsqueda de los espacios juveniles, en búsqueda de las percepciones, de los sentidos, de los vínculos cotidianos, de las afinidades, los afectos. Así que con esto cierro, fui un poco más largo de lo que estaba pensado, les pido disculpas por eso. Bueno, muchas gracias entonces, y ahí lo dejaba con mi contacto también para seguir conversando. Bueno, aquí terminé, gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía un ratito si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis saber, algo que se haya referido. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, es muy interesante. Gracias a ustedes también por haber aguantado 1 hora y 5. Bueno. Yo contento. No crean que no sé cuánto hablé y bueno, nada, así que gracias. Se pasó rápido, sí. Así que no te preocupes. Gracias. Y bueno, durante la exposición pues has hablado un poco de esa tendencia del mundo hacia lo adultocéntrico y en cierta manera hacia lo estadocéntrico. Y luego también has hablado de que a su vez el mundo cada vez está tendiendo más a ir hacia lo femenino y hacia lo juvenil. Entonces mi pregunta es si, desde tu punto de vista, crees que existe algún tipo de relación desigual en esa conversión pues cada vez más femenina, más juvenil del mundo. ¿Tú crees que eso pues efectivamente
pues genera algún tipo de relación desigual y jerárquica, de la misma manera que el adultocentrismo pues lo plantea. ¿Quieren hacer así, digamos, un diálogo o hacemos una ronda si hubiera más intervenciones? Vamos a hacer una ronda, eso parece. Dale, sí, digo para no hablar tanto yo Sí, otra vez, sí, así vamos a que, hacer, o sea, sí. tomo esto en cuenta y... Bien, yo tenía dos cosas. La primera de ellas, en relación a lo que has comentado al principio de la intervención, sobre, si lo he entendido bien, que cualquier expresión política tiene una expresión estética, implica una expresión estética. Yo viendo, y está relacionado con la segunda, pero viendo algunas expresiones políticas de los últimos tiempos, me cuesta ver esa expresión estética. Yo diría que es más bien poco estética. De hecho, la idea de la política espectáculo y no solamente centrada en algún país, sino en muchos sitios, ¿no? La idea de la posverdad me parece que tiene también mucho que ver con esta falta de estética o falta de ética, ¿no? Que creo que son dos cuestiones relacionadas. Esa es la primera. Y la segunda, en relación con la cuestión de los jóvenes en la política. Porque sí que creo que hay una introducción de los jóvenes, no tanto que lo aparenten, que también, sino una introducción de los jóvenes en la política. De hecho, en España en concreto, si miramos un poco a la edad de algunos de los líderes políticos o de la gente que los acompaña, pues tiene también un descenso de edad. Yo no sé si esto tiene que ver también con una corrupción de la adultez o de la última edad, ¿no? Que de alguna manera se ha acomodado de tal manera que no ha podido leer bien los cambios que necesitaba la sociedad y que de alguna manera los jóvenes sí que lo han sabido ver y es parte de la renovación política que se necesita, la renovación democrática. Aquí utilizan otra palabra, ¿no? Pues, renovación democrática o regeneración democrática, si suele utilizar. Nada más, esas dos cosas, muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? Entonces yo, Pablo, te voy a formular la última. La podría elaborar un poco más, pero la voy a hacer muy breve y muy directa. En el fondo, las últimas imágenes que nos has mostrado no son un intento juvenil de despolitizar la política, tiene que ver con lo que te he preguntado antes. Bien, a ver, lo más brevemente posible. Por un lado, a ver, yo creo que muchos de los procesos del mundo contemporáneo, y creo que estos en particular, perdón, no sé si para o sea, podrían verse más en clave de tendencias contrapuestas o aparentemente paradojales. Te digo, creo que, claro, que uno diga el mundo es cada vez más juvenil y más, digamos, adultocéntrico, o estamos viviendo en una época, digamos, adultocéntrica, o al menos, digamos, tiene que ver, o sea, pareciera, digamos, paradojal, pero, digamos, tiene que ver con que esta juvenización del mundo visibiliza tensiones intergeneracionales que antes estaban visibilizadas o que al menos estaban solapadas mediante otros procesos, que no estaban reconocidas como tales. Entonces, creo que eso, digamos, coloca todo lo que tiene que ver con los procesos intergeneracionales, que en general se procesan en clave más de incomunicaciones, de malos entendidos y de rupturas o de digamos, tensiones, en un lugar social que antes no lo tenía. Ahora, muchos autores también hablan de una suerte de inversión generacional, a donde, y esto del imperio de los jóvenes tiene que ver con eso, que yo antes, digamos, cité, porque muchos dicen, bueno, ahora esta juvenización y este lugar de protagonismo juvenil también podría hacer como una especie de, digamos, de autoritarismo en un punto, o de, digamos, modulación juvenil, es decir, que ahora, digamos, el parámetro, o sea, todo lo que no parece joven es descartable. Entonces, o sea, habría una cuestión de, digamos, exclusión, digamos, inversa. O sea, antes los jóvenes eran los que no tenían voz, los que no eran considerados, y ahora pareciera que cuanto uno menos joven es, más alejado de esta idea juvenil está, tiene menos lugar social o menos legitimidad para ciertos enunciados. Yo creo que algo de eso se da, pero tiene que ver más con procesos sociales digamos, de cómo se van asignando atributos sociales, si voy a decir que no sería esa palabra, cómo se van, digamos, asignando rasgos sociales más que con procesos juveniles propiamente dichos, ¿entiendes? O sea, tiene que ver más con esta consagración juvenilista
Y entonces, cómo hay pautas de consumo, pautas de, digamos, vínculos intersubjetivos o interpersonales, dinámicas sociales cada vez más juvenilizadas, que no necesariamente tiene que ver con una actoría juvenil, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sino más con un proceso societal o con una dinámica social mucho más general, mucho más estructural. Entonces, yo creo que podría ser paradójico y uno podría pensar que dentro, no sé, 3 décadas, entonces, o sea, digamos, van a ser, digamos, los adultos, quizás los que van a reclamar, bueno, ahora que tenemos nosotros legitimidad, reconocimiento, voz, podría pasar eso, y no sé lo que va a pasar ni siquiera mañana, así que menos en 30, 40 años, pero no creo en el sentido de que, digamos, justamente como la noción juvenil es muy, o sea, es muy, digamos, pasajera, o sea, de hecho, no lo dije porque no hubo tiempo, pero es una de las únicas, yo diría, la única, o tendencialmente la única, porque hay cambios en los últimos años, pero tendencialmente el único marcador social, digamos, que es considerado para la política pública, para el gobierno de las poblaciones, dicho muy rápidamente, que no es constante, que no es permanente, o sea, que es transitorio. Porque, por eso digo que esto, obviamente que hay cambios en los últimos años, pero idealmente o tendencialmente, el género, varón o mujer, está bien, hay trans, pero digo, o sea, varón o mujer. Entonces, uno es varón o mujer. Políticas de digamos, género son para las mujeres, no para los que transitoriamente son mujeres. Políticas de, digamos, juventud son para los que transitoriamente son. O sea, es un marcador social transitorio. Políticas para españoles. Bueno, ahora catalanes, lo que fuera, pero digo, uno siempre es español. Aunque migre, soy español. Soy digamos, argentino, estoy acá, porque soy argentino. Entonces, o sea, los estados-naciones, las nacionalidades, el género, muchas cuestiones son permanentes o tendencialmente permanentes. La edad o el marcador juvenil es transitorio. Digamos, inclusive es una de las edades transitorias, porque si uno es adulto ya llegó a ser adulto. Bueno, será, digamos, adulto mayor después, ¿no? Pero es adulto. Entonces, con esto que digo, que esta condición transitoria de lo juvenil creo que hace que esta posibilidad, esta inversión, se dé en la coyuntura de la dinámica social. Pero estructuralmente es más difícil que eso pueda llegar a producirse. ¿Entiendes? Ahora, lo vinculo con tu segunda pregunta, lo voy a terminar a esto, porque digamos, puede unir la uno con la tuya y esto con tu segunda pregunta, que yo creo que, a ver, sí, o sea, digamos, esta digamos, jubilación tiene que ver, digamos, justamente con esta digamos, asimilación de lo nuevo con lo joven, con lo positivo, y tiene que ver también, creo yo, con este desprestigio de la, digamos, política. O sea, ante el desprestigio de los políticos adultos, hay una búsqueda de nuevos políticos. Y esa búsqueda de nuevos políticos se busca en los políticos jóvenes. Ahora, los políticos adultos, y no hablo de personas, sino como, digamos, procesos, captaron este proceso. Yo creo que las empresas, o que, digamos, el mercado, captó esta juvenización. Por eso hoy nos vende que si uno toma Coca-Cola o toma tal cerveza, va a parecer joven. No te dicen eso, pero todos los protagonistas, o sea, ustedes busquen, digamos, en YouTube publicidades en, digamos, televisión de 1970. Están en YouTube, digamos, en blanco y negro, van a estar, es obvio, pero van a estar en YouTube. Son todos adultos, son todos varones de más de 40 años. Si hay mujeres, son mujeres subordinadas al varón, o sea, que van de la mano, o que están atrás, o que el varón les alcanza algo. En Argentina hay una famosa, digamos, publicidad que es Carlos, bájame la caña. La caña se usa, caña no es cerveza como aquí, sino que es un alcohol, la caña, digamos, es como un aguardiente. Pero bájame la caña, perdón, también quiere decir hacerme el acto sexual, en lenguaje vulgar. Entonces, jugaban, hoy sería una publicidad de género que no pasaría. En 1970 fue la publicidad más famosa de toda Argentina. Susana Jiménez y Carlos Monzón, si alguien sabe de, digamos, boxeo, Carlos Monzón fue, bueno, estaba Susana Jiménez sentada en un sillón, Carlos Monzón, que era un boxeador, era muy grandote, parado, y había una botella de caña, licor, arriba. Entonces ella desde el sillón decía, Carlos, bájame la caña. O sea, haceme el amor, también podría decirse, era con doble sentido, pero era, bájame la caña ley.
Con esto no les hablo de seminario ni nada, sino que era una mujer subordinada, de hecho estaba más abajo, sentada en un sillón. El varón era el fuerte que alcanzaba el alcohol era masculino, pero ella también quería tomar, como el varón. Quería tomar como su pareja, varón heterosexual de 40 y pico de años. Hoy, esa publicidad sería en una disco, todos bailando y mucho ruido, mucha música, chicas y chicos muy jóvenes, y la Cañalegui pasa rápido, dinámicamente por la barra. Nadie toma la botella que está muy alta. Digamos, Cañalegui está ahí al alcance de todos tenemos vasos servidos con Cañalegui y todos tomamos mucha caña y somos muy felices y muy alegres, hay mucha música y cierra con un besito entre dos personas. Esa sería hoy la publicidad. Estoy diciendo rápido y yo no soy publicista, así que si me escuchan, que no se agarren tanto en la cabeza los pobres publicistas, que seguramente van a ser mucho más sofisticados que yo. Ahora, con todo esto largo, lo que quiero decir es que hay una captura de esta inversión, o sea, de esta digamos, juvenización, de esta inversión generacional, ¿sí?, por parte del mercado de la empresa y también de la política. Con toda esta vuelta que digo, entonces, los políticos que no son jóvenes etariamente se juvenilizan. La mayoría de los políticos, ¿sí?, o sea, tienden a atribuirse rasgos juveniles. La mayoría, en España no todos, y es un país en eso llamativo, porque por ejemplo, y no quiero, lo voy a nombrar, pero no porque, o sea, que no quiero, digamos, o sea, que no quiero que esto se lea como algo, digamos, partidario, pero digamos Rajoy, por ejemplo, no es alguien que se juveniliza. Sí. Yo estaba pensando unas imágenes muy famosas donde le hacen una entrevista a estas jóvenes. Ah, mira, bueno, entonces también él, porque él es uno de los que me parece menos, pero hay muchos del PP que se juvenilizan. O sea, que quieren parecer jóvenes. Y si él corre, mira, o sea, si yo digo, por eso no hablo de PP, que no me quiero meter, porque aparte que no soy español, así que sería, digamos, una impertinencia que lo haga. Estoy hablando de imágenes políticas, ¿sí? Yo digo, ¿cuánto debe tener, digamos, Rajoy? ¿65 años, 60 años? ¿Cuánto debe tener? Perdón. 68. Sí, yo le digo, ¿cómo se imagina una persona de 65 años? ¿Corriendo o sentado en un escritorio? Sentado en un escritorio, ¿sí? Cualquiera me lo va a preguntar, los más grandes, los más jóvenes. Sin embargo, Rajoy se quiso juvenilizar, quiso estar corriendo, o sea, el dinamismo. Entonces, los políticos asimilan eso, ¿sí?, y quieren parecer dinámicos, flexibles, alegres, vitales, ¿sí? No estaba sentado, vestido. Ahora les voy a hablar de mi experiencia. Yo soy político de hace 50 años, por lo tanto, vótenme. No, yo soy nuevo. Yo soy nuevo. Yo soy alguien que estoy renovando lo nuevo con la renovación con lo joven, como si lo nuevo no pudiera venir de lo adulto. Y no me quiero ir entonces por las ramas, creo que tiene que ver entonces con esta captación del mundo político, de esta juvenización, que vuelvo a decir que se funda en el desprestigio de la, digamos, política, que creo que es más sistémico porque es muy coincidencial, que hay un proceso de confianza en muchos procesos políticos y en la democracia en los 80, que acá en España se da claramente, pero que también se da en América Latina, que se da en Estados Unidos, que se da en Francia con Mitterrand, digo, que se da en muchos países, y un desencanto de eso, una desilusión, ¿sí?, que tiene que ver con un malestar sistémico. Y de hecho muchos políticos captan ese malestar de inflexiones diversas, pero ese malestar sistémico entonces se procesa en términos de si los que estaban antes no nos satisfacieron, quizás los jóvenes nos satisfagan. Pero para satisfacernos tiene que ser algo nuevo. No pueden repetir lo que hicieron antes porque eso nos desilusionó. Si nos desencantó, por ejemplo. Entonces, para reencantarnos tiene que ser algo nuevo. ¿Quién lo van a hacer? ¿Los que hicieron algo viejo? No, los jóvenes. Por tanto, lo joven, lo nuevo, lo positivo. Eso es la buena política hoy, ¿sí? Entonces, tiene que ver, no sé si fui, o sea, por ahí, pero digamos, tiene que ver entonces con este proceso generacional, juvenización, pero también coyunturalmente y mucho más pedestre, en un punto, mucho más concreto, con esta cuestión del desprestigio de la política y entonces de un reclamo de una renovación generacional. Como se juegan relaciones de poder, esa renovación generacional no es tal efectivamente, digamos, no hay alguien en el Parlamento español que diga, a ver, mostrame tu DNI. No, vos no pasás, vos sí pasás. A ver, para ser presidente, para ser... A ver, usted rey, es muy grande, listo, se va. No, o sea, no hay alguien que diga... Entonces, como no hay eso, lo que hay es una
asignarse atributos, atribuirse rasgos, ¿sí? Parecer. Parecer, y en la dinámica social, como estamos en una sociedad de la imagen, de la comunicación, ¿sí? El parecer es ser. Entonces, o sea, yo para ser joven, debo parecer joven, más que ser joven, ¿se entiende? O sea, debo lograr conferirme los atributos asignados a los jóvenes, ¿sí? Y lo último, sí, a ver, yo creo que toda acción política, yo estoy pensando más en la política de los movimientos, de los colectivos, digamos, en la política más en clave de resistencia, quizás, más que en la política del sistema político. Creo que ahí se ve claramente una dimensión comunicativa, estética, ética. Pero creo que toda práctica política hoy, para tener una efectividad, tiene que tener su dimensión estética. O sea, en un sentido amplio, comunicativo, expresivo, y yo no lo vi, pero Rajoy corriendo me da la razón. O sea, qué lástima que Gonzalo lo dijo, porque me da el argumento a mí. Porque claro, en la estética, o sea, ¿qué importaba? Y de hecho Gonzalo se acordaba, y muchos de acá, Rajoy corriendo. ¿Qué dijo? No importa, estaba corriendo. Rajoy es joven. Rajoy es dinámico, si puede correr, puede conducir un país. Si puede correr, quiere decir que no está grande, quiere decir que está joven, quiere decir que está vital, quiere decir que lo voto. Lo digo, lo voto. Lo que estoy diciendo son relaciones. ¿Es casual? Rajoy seguramente nunca corrió en su vida, no es casual, que justo salió a correr y hay una cámara. Obviamente que está producido. Está estetizado, hay una estética. Una estética de eso, es una producción de sí. Seguramente que Rajoy nunca corre, o sí corre siempre, no sé, no lo conozco tanto, ¿sí? Pero seguramente que en ese momento dijeron, vamos a hacerte una entrevista para que parezca joven, como él. Si alguien lo vota está todo bien, pero me parece un tipo un poco aburrido a mí. O sea, no creo que sea un tipo chistoso, ni muy sagaz, ni muy irónico. Bueno, por ahí no pudieron, y con otros políticos sí lo hacen hacer chistes, lo hacen hacer como ironías, como chascarrillos, como cosas así como simpática. Como él creo que no tiene eso, y perdón si a alguien le gusta, pero yo no lo veo como alguien simpático, sagaz, irónico, bueno, decimos a correr. Físicamente, podés correr, tenés 2 piernas, listo, ahora vas a correr, listo, correr y te hacemos una entrevista mientras corres. Y se asignó atributos juveniles, o, no sé si juveniles, de dinamismo, de flexibilidad, de vitalidad. Alguien que corre es alguien que se puede mover rápidamente, sí, que es vital, que cambia. ¿Sí? Cambia, ahora corro, ahora camino, hablo mientras corro, mirá lo que puedo hacer. O sea, ¿sí? Entonces, hay una estética como producción de sí, como una producción, como una... Sí, digo bien, como una expresión, sí, que tiene que ver con una imagen, con un mostrarse a otros, ¿sí? En ese sentido, digamos, una estética. O sea, quizás en un sentido amplio de una dimensión comunicativa. En ese sentido, la espectacularización también es una dimensión de estetización, porque es la estética mercantilizada. Eso sería la espectacularización, rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, hay una estética que se mercantilizó en todo caso, que se moduló por las dinámicas predominantes, pero hay un sustrato estético. Entonces, yo mantendría esa idea aún con la política del sistema político. Entonces creo que, digamos, incorporar esta dimensión más expresiva, más corporal, más estética, más comunicativa en la práctica política, digamos, llevaría a poder quizás darle, digamos, algún sentido político más digamos, profundo, más efectivo, quizás no decir, o sea, más efectivo a estas prácticas que a veces, vuelvo a decir, lo que sí, o sea, yo no diría que son que no es digamos, politizar la, digamos, práctica política, pero sí diría que son más eventuales, que son más efímeras. Ahí sí, yo creo que hay algo para pensar en la temporalidad, en la permanencia, que sí es importante pensarlo. Coincido, o sea, si vos ibas por ahí, coincido totalmente. Pero en la política, en tanto transformación del estado de cosas, habría que verlo en el sentido de que, a ver, estas desatones incidieron en la agenda pública, ocuparon el espacio público, disrumpieron, visibilizaron un tema que tiene que ver con el poder, que era una ley de, digamos, una ley educativa o un gobierno de derecha que le sacaba derechos
¿sí? O lo que fuera. O sea, son acciones que muchas veces son mucho más efectivas que los debates parlamentarios, ¿sí? O sea, muchos, por ejemplo, yo, digamos aquí, o sea, muchos movimientos de, digamos, contra, digamos, el desahucio fueron más efectivos que la discusión parlamentaria del hecho del desahucio. Esos movimientos son los que movieron a muchos parlamentarios a ustedes, digamos, uno dice, bueno, digamos, ese movimiento fue, digamos, efímero, ya ahora está poco, de hecho, ya no está tan visible, o está mucho más invisibilizado. Pero entonces fue efímero, fue eventual, fue coyuntural, digamos, fue contingente. Coincidiría con eso. Entonces, en la idea de política como permanencia, como un partido político estable, ahí discutimos más. Pero digamos, la idea de efectividad política, como producir movimientos, producir rupturas, desplazamientos y colocar temas en la, digamos, agenda pública e incidir en la agenda de poder o en los vínculos de, digamos, poder, creo que siguen siendo, digamos, hechos, producciones, acciones fuertemente políticas. Pero bueno, sería para seguir debatiendo, Gonzalo. Bueno, pues ahora hemos terminado. Pablo, muchísimas gracias por la charla. Nos vamos con cantidad de ideas para pensar, leeremos el libro, que lo vamos a dejar en la biblioteca. Y nada, te esperamos por aquí en mayo, ¿vale? Como no, por supuesto. Así nos gusta estar por aquí.